Señor, dibújame ¿Cómo haces para que tus esculturas no se desarmen o destruyan cuando son de plastilina escolar? No sabes la cantidad de veces que me han preguntado eso, y la verdad es que es imposible que no se ensucien, caigan o rompan. Wow, un momento, no todo está perdido. Lo que sucede es que no hay una respuesta corta para resolver esto. Más bien, para responder esta pregunta se necesitan varios tips o consejos, y por eso hoy les traigo 7 tips o consejos para tus esculturas de plastilina. Consejo número 1, y creo que el más importante: dales un lugar. Todo debe tener un lugar para conservarse o cuidarse. Por ejemplo, tengo un lugar para la computadora, tengo un lugar para mis figuras, tengo un lugar para marcadores y colores. También tengo un lugar para la pintura, entre muchos otros lugares donde guardo varias cosas. Cuando no tenemos un lugar para las cosas, estas terminan rompiéndose, ensuciándose o perdidas. Pero si le damos un lugar a nuestras esculturas, se mantendrán intactas por más tiempo para poder apreciarlas, presumirlas o hasta besarlas. Bueno, aprendiendo de la experiencia y a lo largo de estos años, mis esculturas han pasado por muchos cambios y mejoras. Y puedo decirles que el secreto está en cómo las construyes. Una buena planeación y construcción, desde el concepto a la estructura de alambre y hasta los materiales que usarás, le darán durabilidad a tu obra de arte. Como ejemplo está mi escultura de Mario Tanuki, que diseñé desde el papel, planifiqué cómo colocaría los alambres y qué materiales usaría, dando como resultado una pieza no solo épica, sino resistente. Por esto tenemos 2 consejos sobre la construcción. Podrás ver que antes no fijaba mis esculturas a una base de madera, pues ahora sí, y gracias a esto se mantienen muy bien conservadas, ya que no se caen fácilmente. Por esto, el consejo número 2 es: fíjalas con tornillos, pegamento o lo que quieras, pero asegúrate de que la estructura quede bien fija a una base rígida. El consejo número 3 es la elección de materiales para la construcción. Yo, por ejemplo, he usado papel aluminio, que siempre es bueno para dar volumen en áreas grandes, o el uso de materiales diversos para crear algunos detalles, como el plástico transparente que usé para la cola de Mario Tanuki, que no solo logró verse dinámica, sino que es muy ligera. En otras esculturas he usado alambres delgados o hasta papel, como en el moño de Jack Skellington. Todo esto me parece una gran opción para aligerar el peso de la escultura y mantener la forma. Ya sabes lo que dicen: los materiales no hacen al artista, pero los materiales adecuados perduran más. Cuando digo buenos materiales, no me refiero a los más caros, sino a los adecuados. Por ejemplo, para darle brillo a los ojos y otras partes de mis esculturas, se me hizo fácil usar barniz de uñas transparente. Al ser fácil de encontrar y barato, se volvió una mala costumbre. Gracias a eso, en unos días, este Mario tendrá ictericia nivel Los Simpsons. Verás que sus ojos se pusieron muy amarillos en tan solo unos meses. Claro, al no ser un material dedicado a este tipo de trabajos, no funcionó. Por otro lado, mira los chulísimos y brillantes ojos de Mario Tanuki, el cual hice poco después que el anterior Mario. A este le di brillo con barniz a base de resinas para pintura acrílica, aunque también he usado en otras esculturas este otro a base agua. Estos 2 últimos han funcionado muy bien, y así llegamos al consejo número 4. Si vas a usar materiales, estos pueden ser baratos, pero que sean los adecuados. Buen trabajo, Arthur. Pero Mikel, ¿cómo evitamos que se ensucien? Bueno, mis esculturas, al estar en un área abierta, se ensucian muy fácilmente. Ya las he tenido que limpiar varias veces. Si este es tu caso, lo siento mucho, pero se llenarán de polvo. Tranquilos, para que su limpieza sea más fácil y tu mamá no las desbarate con el plumero. ¡Miguel! ¡Ya te dije que limpies estas cochinas esculturas! Ya voy, estoy haciendo un video. Les daré 2 épicos consejos que te ayudarán a volver tus esculturas de plastilina escolar un poco más resistentes y fáciles de limpiar. Comenzando por el consejo número 5, las ventajas de la pintura.
puedes ver que tengo esculturas con pintura y sin pintura. Y puedo decirte que definitivamente las esculturas con pintura sí se ensucian, pero es más fácil limpiarlas con una brocha pequeña. O a mí me gusta usar esta grande, suave y seca brocha de pelo de camello. ¿En qué estaban pensando? Deja el maniquí ahí, sucio. Por otro lado, las esculturas sin pintura son muy difíciles de limpiar. De hecho, es posible que la mugre se les quede pegada para siempre. Para evitar esto, les traigo el consejo número 6. ¿Pintura invisible? Si, como yo, usas plastilina de colores y no crees necesario pintarlas o solo quieres reforzar más la pintura, puedes usar, además de los barnices, lacas transparente con acabado satinado o mate, o en su defecto, pintura transparente. Pero no te engañes, esto no las hace indestructibles, es solo una capa delgada de pintura sobre la plastilina escolar. Seguirán siendo maleables y un poco resistentes al tacto, pero sobre todo hará que la limpieza de estas no sea peligrosa para ellas. Y podrás pasar una brocha suave sin dañarlas, incluso en los pequeños detalles. Para este conejo usé la pintura transparente con acabado mate. Con Puga Pilar usé la laca transparente con acabado satinado y con Venom usé el barniz base agua. Y como puedes ver, está comprobado que la limpieza con ambas brochas es segura para estas esculturas. El clima. Dependiendo de la zona en que vivas, habrá días calurosos o días frescos. También depende si estás en la planta baja o planta alta. Yo vivo en una zona donde el clima es en promedio de 23 grados, pero en días calurosos puede llegar hasta los 32. Esto no derrite la plastilina y si la construcción fue bien hecha, no tendrás grandes problemas. Pero las altas temperaturas sí han hecho que algunas de mis esculturas se caigan, quiebren, pierdan piezas o suden. Sí, la plastilina suda, sobre todo la de mala calidad. Todo esto suele suceder cuando no estoy mucho tiempo y dejé todo cerrado, por ejemplo, durante las vacaciones. Por esto, el consejo número 7 es, si puedes elegir la ubicación de las esculturas, que sea en la planta baja o en su defecto, un lugar con mucha sombra y bien ventilado para mantener la plastilina fresca. Espero que estos consejos les sirvan para mantener, cuidar o alargar la vida de sus esculturas. Pero esto no termina aquí. Si tienes más consejos que quieras compartir con nosotros, anótalos en los comentarios. Y si hay varios y muy buenos, haremos una segunda parte con los consejos de los subs. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas.